¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde están los tesoros de sabiduría del universo? ¿Están en Dios? ¿Están donde está Dios? ¿Están buscando la presencia de Dios, buscando el consejo sabio de Dios, o está fuera de Dios? Está en nuestro propio entendimiento, está en el ser humano. Esta pregunta es importante porque es la pregunta que ocurrió en el Génesis capítulo 3. Sabemos que Dios crea todo bueno. Dios crea al ser humano, Dios crea a Adán, Dios crea a Eva. Dios crea todo árbol del huerto para que el ser humano pudiera disfrutar de la presencia de Dios, de la creación de Dios, pudiera comer de absolutamente todo árbol del huerto. Y estamos hablando de que, ¿verdad?, sin ánimo de especular, entendemos que allí habían miles de árboles frutales, miles de árboles en los cuales ellos podían gozar, disfrutar de una deliciosa cena, almuerzo, desayuno, etc. Pero había una prohibición, y es que no comieran de un solo árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y he escuchado, hace recientemente estaba leyendo un artículo, ¿verdad?, de filosofía, que decía que Dios es un Dios que restringe el conocimiento del ser humano. Dios es un Dios que no quiere que el ser humano conozca más allá. Dios es un Dios que no quiere que el ser humano conozca ciencia, que invente, que haga, que produzca. Dios es un Dios que no quiere que el hombre sea sabio, porque en Génesis capítulo 2 vemos que Dios prohíbe al ser humano comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es correcto. Este es el Dios que tenemos. Dios es un Dios que restringe la sabiduría del ser humano. En Colosenses capítulo 2 vemos específicamente los versos 3, 4 y 5. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Dios es el tesoro de sabiduría. Cristo es el tesoro del conocimiento. De Él proviene absolutamente todo lo bueno. Santiago lo dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios nos da su conocimiento. El libro de los Proverbios, en el capítulo 8, vemos una poesía sobre el conocimiento, sobre la sabiduría. Yo estaba con Dios creando todas las cosas, ¿verdad? Dice el libro de Proverbios 8, hablando de la sabiduría. Dios es la sabiduría. Cristo es la sabiduría. El libro de Job, en capítulo 38, 39, 40, 41, vemos la sabiduría de Dios en la creación. Vemos la sabiduría de Dios en cómo Él crea todas las cosas, la nieve, cómo Él alimenta los animales, cómo Él crea las constelaciones, las estrellas. Dios es pura sabiduría. Y si el ser humano quiere ser sabio, definitivamente tiene que pegarse de la fuente de sabiduría, que es Dios mismo. Entonces lo que vemos en el Génesis no es una restricción de sabiduría, no es que Dios no quiere que el ser humano sea sabio, es que Dios no quiere que el ser humano acuda a las sabidurías, entre comillas, pecaminosas del pecado que produce muerte, valga la redundancia. Conocer el pecado. Lo que ocurrió en el Edén fue que Dios había mandado al ser humano a que no conociese el pecado, que no conociese la vergüenza, que no conociese la culpa, que no conociese la maldad, que no conociese la matanza, que no conociese el robo, que no conociese el engaño, que no conociese la usura, la avaricia, la idolatría. Ese es el conocimiento el cual nosotros debemos de rechazar completamente. Es un conocimiento que no debemos conocer, valga la redundancia. Ya lo conocemos, ya lo tenemos dentro, venimos de la semilla de Adán. Pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros rompemos y sacamos todo ese tipo de conocimiento y nos llenamos de la palabra de Dios, que es la sabiduría que desciende de lo alto, que es Cristo mismo. Cristo es la sabiduría. Busquemos al Señor, Él nos da la sabiduría, no tan solamente para conocer cosas, sino para conocer cómo vivir en este mundo, cómo vivir en esta sociedad, cómo trabajar, cómo estar con mi esposo, mi esposa, cómo criar a mis hijos. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, 3 y 4. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida.